acá estamos en nuestro segundo bloque con el invitado especial que tanto ahí promocionamos. Bueno, Leandro, como les conté, es futuro colega, a pasitos de ser colega. Y me encanta que vengas y nos cuentes un poco tu historia. Y bueno, nada, acá le damos la voz a nuestro invitado especial, hablando un poco de cancelaciones, bullying. Bueno, a ver. Hay una larga historia y no hay mucha tela para cortar. Gracias por la invitación y por la presentación. Si queremos meternos ya de lleno en el asunto, bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Leandro, soy estudiante en la UAI en la sede de Lomas, estoy en quinto año. A ver, sí, estoy a nada de ser colega, Sí. espero. Sí, así será. Como ese, el tema bueno, ¿por qué elegí yo la carrera? Principalmente, porque esto lo traigo a colación porque viene de la mano con el tema. Principalmente porque, bueno, nada, yo sufrí bastante el secundario. Fue una instancia de mi vida bastante complicada y creo que nada, en ese trayecto siempre estuve acompañado por diferentes terapeutas a lo largo de toda la primaria y secundaria y en los últimos años se hizo muy presente la figura del terapeuta porque estaba necesitando demasiado apoyo. Entonces, nada, me pasó que en el último año todavía seguía medio indeciso, sabía que quería hacer algo relacionado con lo social, pero no tenía muy claro qué. Dije, bueno, ¿qué hago? Comunicación, hago periodismo, locución, psicología y terminé con psicología. Y la verdad que no me arrepiento para nada, me encanta. Sí siento que hay cosas como que me quedaron por fuera, ¿no? En estas pasiones, en estos intereses que tengo. La verdad que esto me encanta porque cumple un poco con esa fantasía que tenía de poder estar en un espacio como este. A ver, tema cancelación. Yo no me quiero decir que soy un experto, pero pero me tocó padecerlo en primera persona antes de que, la verdad que no me acuerdo, no sé en qué año se instaló el término cancelación o funa. Sí. Bueno, esos términos no me acuerdo, pero son más recientes. Son más recientes, sí. Quizás lo viviste en su momento y no sabíamos Exactamente. lo que era y hoy tiene nombre. Hoy le ponemos Sí, nombre. tal cual. Incluso, bueno, yo seguramente también alguien más estará identificado cuando digo esto. Sufrimos bullying antes de saber que era bullying. Totalmente. Lo llamábamos de cualquier otra forma, pero no bullying. Es cierto, es cierto. Y toda esta cosa del acoso, ¿no? El hostigamiento. Bueno, en mi caso surgió a fines de primaria, aproximadamente, tras una difamación que se hizo por parte de gente, de amigos cercanos en el colegio. Eso provocó que yo después obviamente me fuera aislando, no me quise cambiar de colegio y demás, pero seguía en ese mismo lugar. Y todo lo que conllevó fueron burlas, maltrato, que me querían agarrar a la salida del colegio para cagarme a piña, que por suerte no pasaba, perdón por la expresión. Acá hablamos así. Sí, no Muy pasa bien. nada. Bueno. Maravilloso. O simplemente se ponían en ronda a gritarme, a decirme cosas hirientes, ¿no? A burlarse por algún motivo. Y bueno, obviamente me llevó mucho tiempo trabajarlo. Yo creo que hoy justo estaba viendo una de las anteriores ediciones que estaban teniendo ustedes que hablaban sobre el gaslighting. Y salvando todas las distancias que los temas no son los mismos, pero en ese momento cuando uno es tan chico y te empiezan a instaurar una idea de que vos hiciste de lo que vos no fuiste responsable, cómo tras tanta repetición se termina instalando en uno, ¿no? Totalmente. Como se apropia de eso, de ese discurso que no es propio. Y eso es un peligro para todos, sobre todo cuando sos tan chico, pues no tenés ni los recursos emocionales ni cognitivos para hacerle frente a algo semejante. Yo, por ejemplo, fui acusado de que había sido violador, que había violado a alguien con 11 años. Convengamos que, saliendo de esto de que no tenía ni idea yo de qué significaba la palabra, ¿cómo haces frente a eso? Si a un adulto le cuesta,
Imagínate a un chico. Bueno, hago un Totalmente. paréntesis Sí. en esta cuestión de que vieron que salió en las noticias que el padre de un chico que salió a hablar ahora, que lo acusó de abusar Sí. Sí. bueno, porque la madre de alguna manera lo promovió a eso. Es tremendo, o sea, Es llevar horrible. llevar a una persona presa cuando no hizo nada es tremendo. Y el chico salió a decir que era mentira. Sí. Entonces, o sea, digamos, pensando un poco en la cancelación, ¿no? Ujú. Y esto una pregunta también para ambos, en cuanto a cómo impacta, o sea, es como el gaslighting, te termina desfigurando, te termina desgranando, desfragmentando tu vida, porque no tenés forma de tampoco que, digamos, a nivel social, porque en realidad la justicia no termina siendo más que social, te terminan como, bueno, ignorando, fantasmeando, o al contrario, ¿no? Que pasa mucho en las redes sociales de decirte de todo. ¿Y quiénes somos nosotros, no? Para juzgar a un otro cuando encima no es cierto. Total. Sí, es muy difícil después uno defenderse cuando ya la idea está instalada también Sí. en el resto. Principalmente porque perdés toda credibilidad. Y sobre todo si es alguien que no sabe mucho defenderse, como por ejemplo era mi caso. A ver, en el caso de este hombre perdió hasta la familia. Sí. Pero la familia Horrible. perdió su profesión, perdió todo. Porque no podía hacer nada. Y estuvo, si mal no recuerdo, hasta 10 años sin Sí, ver a sí. los hijos. O sea, es una locura lo que se puede producir. Y a mí cada vez que sale, quizás por un poco porque me atraviesa a nivel personal, por mi propia experiencia, pero cada vez que sale una situación o una noticia, ¿no? de estas falsas denuncias, me hierve la sangre. Como que digo, Lean, qué bronca. me gustaría saber un poquito, me impactó, si bien tenía en cuenta y sabía un poquito de tu historia, cuando lo dijiste se me vinieron muchas cosas a la cabeza. ¿Qué quedó de ese chico? ¿Cómo era ese chico antes de que le suceda esto? ¿Cómo era Lean? Mira, el Lean de antes de eso, yo Digo creo antes, que... se entiende por qué no, porque supongo que después te voy a preguntar el después, Tal cual. por supuesto. Sí. Sí, antes de eso yo siempre fui muy introvertido, siempre fui bastante tímido, con poquitas herramientas para defenderme, pero siempre fui una persona que dentro de todo le gustaba no estar con grupos de amigos, por más que fueran chiquitos los grupos. Siempre me gustó el estar con alguien, el poder compartir cosas. Siempre, a ver, yo soy hijo único, entonces rodeado y criado entre adultos, me faltaba como esta pata, ¿no? de lo interpersonal, pero con gente de mi misma edad. Y sí, de ser un pibe miedoso, pero que dentro de las complicaciones mismas que tenía por la inexperiencia era algo sociable, pasé a ser completamente hermético y desconfiado. Así que sí, si me preguntas un poco después cómo vengo, ahora... Entiendo, Ahí. Lean, que esto se produce de tu grupo más cercano. Mi mejor amigo. Ok. Ok, bueno, eso son cosas. Datazo. Sí, no, datazo, ¿no? A mí lo que. Dolor, se sigue multiplicando el dolor, creo. Sí. ¿No? Tan cercano, tu Sí, mejor sí, amigo, hijo único, soy hija única y tomamos... Somos hijos únicos. Somos todos hijos Somos únicos acá, claro. ¡Guau! Y ¡Qué la verdad que loco! no sé ustedes si me dan a la derecha, tomamos los amigos como muy, muy, muy hermanos. Son nuestros Sí. hermanos por Sí. elección. Sí, totalmente. Entonces, ¡Qué tremendo! tremendo. Sí, bueno, yo con esto mismo, ¿no? Como esto de al no tener otras amistades, y yo el único espacio que frecuentaba era el colegio, no tenía club, no me gusta hacer deporte, nada, eso sigue todavía a día de hoy. Era como ese espacio y mi casa. Entonces, si en ese espacio yo la pasaba mal porque de repente se convirtió en un infierno, llegar a mi casa no era muy distinto, porque no pasaban las mismas cosas, obviamente, pero teníamos que lidiar con las repercusiones de lo que pasaba en mi colegio. Discusiones adentro de la familia, Claro. divisiones en cuanto a cómo tratar el asunto. Había muchas cosas que eso, bueno, obviamente salpicaba en mis diferentes ámbitos, que no eran muchos, y terminó resultando en que, bueno, yo ya te digo, me volví una persona súper desconfiada, me volví muy
muy dependiente emocionalmente. Cada vez que encontraba un pequeño atisbo de esta persona no me va a traicionar, yo me aferraba a esa Y persona sí. como loco. Después, claramente, no salía como esperaba porque yo también era muy absorbente, muy simbiótico. Eh, pero eso es algo que fui cambiando con los años, lo fui trabajando con muchísimo tiempo de terapia y años de darme la cabeza contra la pared con diferentes personas a las que yo idealizaba, que los tomaba como mis salvadores, como hay una persona que me defendió una vez ante una posible crítica que me hacían en el colegio y yo de repente decía, "Ah, mi Claro. héroe, mi heroína", y no sé, hay que salir un poco del rol de superhéroe. Seguramente fuiste tu propio superhéroe. Ahora nos vas a contar un poquito. En ese Y momento, y te y- salvaste. Y con el bueno, pero tiempo. él está acá, así que, digamos, desde ese lugar, Sí. yo siempre digo, y nos hace más resilientes, porque un poco lo que decías al principio, ¿no? Uno, cuando era chico, yo sufrí bullying hasta la secundaria. Entonces, digo, y esos términos todavía no se utilizaban, y el no encajar dentro de un círculo, es como que, bueno, y ahora también lo hacen, digamos, no es que Re. cambia, por más que esté visibilizado, uno No. le ponga un término. Es que justamente Los- hoy le ponemos nombre, pero sigue existiendo. No, pero el tema es que los jóvenes, bueno, no, jóvenes, todo el mundo, son muy crueles. Sí. Eso es lo que tiene, ¿no? Yo no sé si uno tuviese que pensar, bueno, sí, se me ocurren varias cosas con respecto a la crianza de esas personas que es el bully, digamos, el que le hace bullying a la otra persona, qué creencias, qué mirada, cómo están criados. Hay una película, ¿cómo se llama? Que está Julia Roberts y el hijo tiene un problema en su rostro. Ay, no. No me acuerdo cómo se llama, ahora después lo voy a pensar y lo voy a decir, pero es muy... hay escenas donde se ve claramente, primero que le hacen bullying a él por esta condición que tiene, pero cuando va a hablar con los directivos, los padres de este chico que hace bullying, te das cuenta de por qué el pibe hace bullying. O sea, los padres están o sea, entonces ahí entendemos también de dónde viene. Si yo en mi casa escucho decir, che, ese tanto, tanto. Bueno, porque no quiero decir claro, desde ese lugar, ¿con qué voy a crecer? Voy a decir, ese fulanito es así. Ese por el físico es así. Entonces, yo voy a mamar de eso, ¿no? Me parece que tiene que lo ver. primero que Total. tenemos son nuestros referentes y es en casa. Y es en casa. Exactamente. Y O a sea, partir esto de eso arranca ahí. arrancamos. Lean, este chico, el que era tu Su mejor amigo. ¿En algún momento, con el paso de los años, entendiste el porqué de lo que hizo? Uy, qué pregunta complicada. Sí, a ver, yo me acuerdo que con mis pocas o nulas... Más que nada para saber si tiene que ver un poco con esto. sí, Sí, con su contexto y demás, ¿no? Sin hablar de la persona, por supuesto. mira, si bien éramos Sin muy nombrarlo. cercanos, yo tanto de la familia no conocía, sí los conocía a los padres, tenía una hermana, bueno, conocía a la familia, pero los pormenores así como mucho no tenía muy presente porque éramos muy chiquitos. A ver, cuando yo me puse a hablar o traté de aclarar las cosas, ¿no? Y me acuerdo que una vuelta lo encaré, lo arrinconé contra una pared en el colegio, como por favor decí por qué hiciste todo lo que hiciste. ¿Por qué? Claro. La Importante respuesta que es fue... entender el porqué para uno, ¿no? Saber qué hice para esto. Claro. Nada, fue simplemente se rió, se cayó, no dijo nada. Y varios años después, ya estando más o menos a mitad de secundaria, ahí ante una situación en la que teníamos que hacer un viaje y compartir habitación porque no nos quedaba otra, me pidió disculpas, como diciendo, podés volver, o sea, no tengo problema con compartir una habitación con vos, qué sé yo. Claramente yo digo, bueno, te tomo las disculpas, está todo bien, pero discúlpame que yo no voy a compartir una habitación con una persona que me acusó de haberlo violado, o sea, no lo voy a hacer. No, aparte es muy fuerte y yo pensaba, ¿no? En las consecuencias de cómo lo dejan a uno. Y pensando en que eran muy chicos, que tenían 11 años, a mí lo que se me ocurre, escuchando nuevamente la historia, es, por ahí es un llamado de atención
porque el pibe quería llamar la atención con algo. O sea, Mira, me extraña esto que estábamos hablando, que él, cuando empezó el relato de Lean, dijo, lo primero que dijo fue, yo no sabía lo que era, o sea, tuve que tipo preguntar qué era violación. Me acuerdo Y que él le preguntó lo a mi disfrutó mamá. tan Sí, sí, sí. libremente, o sea, ¿de dónde lo sacó también? bueno, Ese era otro de los temas. Es muy puntual. Sí. Bueno, se han hecho denuncias en el colegio por esto, ¿no? Se trató de buscar una explicación y sobre todo tratar de calmar un poco las aguas dentro de la institución y no tenían nada de preparación, ellos no sabían cómo afrontarlo, no podían calmar los rumores, no podían callar las voces, ¿no? Y era todo un murmullo constante. Me acuerdo que uno de los principales motivos por los cuales hablábamos con las autoridades, incluso con la familia del chico, era porque estaba como, no quiero decir, bueno, lo voy a decir así como me salga, Sí, demasiado sexualizado para la temprana edad. ahí está. Eso es a eso quería llegar. Sí. Para mí venía por ahí, como que no sé por qué tenía demasiados conocimientos de ese tipo de cosas. Obviamente, yo estando tan cerca de él, terminé conociéndolo también el tema, pero nunca se me había cruzado algo así por la cabeza. No tenía tampoco tanto conocimiento. Pero vos hoy con los años te das cuenta que era un chico que evidentemente tenía un conocimiento que vos y algunos de tus compañeros no tenían ni idea. Y estimo que algunos no. Yo al menos no lo tenía. Pero bueno, imagino que otros tampoco. Lean, me gustaría que cuentes a la audiencia lo que a vos te trajo como consecuencia de toda esta situación, que un poco lo dijiste, pero a nivel autoestima, digamos, también linkeando con tu elección de la carrera de psicología, que no es casual, digo, Total. que puedas, digamos, también como para que alguien que te escuche diga, che, esto me pasó, y poder dar esperanzas también, que siempre es la idea esa, de Sí. que con trabajo terapéutico Sí, uno puede... quiero marcar algo que me parece fundamental a los dos y a vos, Lean, en especial, ese límite maravilloso que pusiste en ese viaje y dijiste, yo con vos no puedo compartir sí, claro. una habitación. Te disculpo, te perdono, ese es otro tema para otro programa. ¿Qué se perdona o qué uno puede perdonar y qué no? Es un temón también. Sí. Hasta dónde sí, hasta dónde no, pero el que hayas puesto un límite y hayas dicho hasta acá llegás, o sea, está todo bien, pero esto no, tan chico, porque no dejabas de ser un adolescente, bueno, ahí empezaste a marcar la diferencia, Sí. ¿no? Ese Sí. es el nuevo Lean, creo. Bueno, sí. Obviamente que fue algo que creo que me fue más fácil perdonarlo a él que perdonarlo a mí. Y sí, tal cual. Porque el perdón propio primero de no haberme defendido como me hubiese gustado. Y el hecho de que me costó mucho descreer lo que estaba creyendo, ¿no? Porque yo también me lo asumí. Dije, bueno, listo, violé. Yo violé. No hay otra explicación, porque si no, ¿por qué todos lo dicen? Creo que eso fue un proceso que, bueno, yo cada tanto se me escapa a veces y yo soy, incluso en chiste, ¿no? Yo fui el que violó, pero a ver, consecuencias de eso múltiples, desde problemas para socializar, obviamente los que ya estaban se acentuaron, autoestima ni siquiera por el piso, un subsuelo si hay. No había. No había autoestima directamente, no Destruido. había nada. Terminó después, eso se fue como perfeccionando, ¿no? Fue mutando a una depresión y a un trastorno de ansiedad que fue bastante condicionante en algunos momentos de mi vida. Hoy sigo peleando con eso, hoy sigo luchando con ambos diagnósticos. Si bien no es lo mismo, ya siento que salí del peor momento, salí de ese momento así como tan agudo. Las repercusiones siguen. La baja autoestima sigue, la poca confianza en mí mismo y en mis capacidades sigue. Esta cosa de no creer que sea capaz o pensar que uno no tiene las herramientas para hacer frente a determinadas situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con lo social. Me parece que eso es lo que más me falta, ¿no? Y uno de los temas que yo siempre traigo y que ya Pau conoce muy bien en mí es el tema del autocuidado. Sí. Creo que en mí quedó, no sé si a raíz de esto, un cúmulo de cosas, una combinación medio explosiva de cosas, de
ejemplo familiar, de situaciones propias de experiencias interpersonales y demás, pero se generó como todo un clima que hoy me transformó en ser una persona que se autosabotea constantemente por todo el tiempo. Que me es muy complicado controlar, y una de las pocas cosas que yo puedo más o menos mantener, ¿no? y trabajar bien o hacer correctamente, que es lo único que digo, me siento orgulloso de eso, es en el ámbito académico. Después, fuera de eso, me sigue costando todavía a día de hoy, pero sí, a ver, la ansiedad y la depresión siento que me van a acompañar quizás hasta eternamente, quizás medio como que siento que se convirtieron en modos de pensar y en modos de vivir y de como unos cristales nuevos con los que veo la vida, que la verdad que no son del todo mi agrado, pero un poco también me formaron y me llevaron a donde estoy hoy, porque gracias a eso también tomé otras decisiones, tomé más precauciones, empecé a ver distinto a la gente con la que estaba alrededor, ¿no? Trato de no meter a todos en la misma bolsa y decir que todos son iguales, intento no prejuzgar, pero bueno, obviamente la desconfianza es tremenda, hoy me siento una persona mucho más solitaria. Lean, perdón que te interrumpa, Sí, pero ¿no? viene un poquito... Confianza. ¿Qué te pasa cuando escuchás que alguien cuenta algo parecido a lo que te pasó? O alguna historia de cancelación. ¿Qué pasa cuando escuchás ese relato? Y principalmente me Que hoy enoja. Es tan popular, ¿no? Sí, me enoja, me da miedo, lo veo y digo, qué feo, qué desastre y qué impunidad para el que está cometiendo esa acusación. Sin querer meterme de vuelta en el tema de los géneros y demás, pero cuánta denuncia falsa, y que con el simple hecho de lo dice la mujer y no el hombre, a veces también cae en la volteada el hombre. Sí. Después se corrobora, ¿no? Por ahí sí puede ser que haya hecho cosas, pero no siempre. Y yo trasladándolo, y no puedo evitar trasladarlo a mi propia experiencia, digo, si me hubiese tocado en una era como la actual, ¿no? En una época como esta, ¿cómo habría sido? Donde todo es mucho más inmediato. Exacto. Todo se viraliza. Ay, sí, no, eso... Automáticamente. Pero por eso uno se tiene que... Perdón. No. Uno se tiene que cuidar de lo que dice. O Sí, sea... tiene que ser medido en todos los aspectos. Porque si vos decís algo de más, chau. Y después un día voy a contar qué me pasó a mí con eso. Ahora no estoy preparada psicológicamente. Vamos a contarlo. Pero literalmente fue tremendo. Y Lean lo sabe. Y para mí fue muy duro ponerme en ese lugar. Y dos cosas quiero decir de Lean. Una, que es un excelente alumno de la universidad, realmente, y no lo digo porque él está acá, sino porque me consta, porque lo veo, porque tiene las capacidades, porque va a ser un excelente colega. Y la segunda, te digo, Lean, acá, que vos no sos ni la depresión ni la ansiedad. O sea, más allá de que obviamente esto te atraviesa y uno lo acompaña, y yo te invito por ahí a reflexionar, y no me sale, acá me sale la psicóloga adentro, te invito a reflexionar en que no somos nuestros padecimientos, no, sino que es lo que nos atraviesa en este momento, y que no implica, que es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? De la coherencia y de lo que yo quiero mostrarle al otro, ¿no? Y me parece que es una buena chance esta de oportunidad de mostrarle a la gente que de la depresión, a ver, puede ser crónica, obviamente también hay que decir que hay tipos de depresión, Sí, pero digo, obvio, sí. desde este lugar decir, bueno, siempre hay una puerta donde yo puedo salir, como decía la locomotora, y acá traigo eso porque a mí me impactó mucho que de su fallecimiento, fue esto: tenemos una sola chance, gente, de vivir. Y esta es la única. Totalmente. Y a pesar de los padecimientos y de todo lo que nos atraviesa y de escuchar a Lean y decir, contar semejante historia, ¿no? La resiliencia. Maravillosa. La resiliencia. Maravillosa. Una y otra vez que aparece, y a pesar de, estás acá, y a pesar de, lo primero que dijiste, me hubiese gustado capaz la comunicación, ser locutor, estás acá también. Sí se puede, sí cuesta, sí, muchísimo. O sea, no vamos a ser hipócritas. O sea, pero bueno, acá se
se ve en todos. Ya de a poquito nos vamos a ir conociendo un poquito más y sabiendo un poco más la historia de cada uno. Porque demos de qué hablar, se trata de eso, ¿no? De no callarnos nada y que nos conozcan como somos y lo que somos. Bueno, pensaba que yo ayer había hecho un reel hablando de justamente lo que yo no soy como psicóloga, ¿no? Porque uno espera que, bueno, el Sí. psicólogo sea, no sé, de determinada manera. No, yo le digo, es más, tenía un comentario en Instagram que decía, ¿decirle que te quiero a los pacientes? Sí, gente, yo le digo te quiero a los pacientes, yo los abrazo. De hecho, ayer una paciente me escribió y me dijo, te quiero mucho, yo también. ¿Cuál es el problema, no? O sea, la realidad es que nosotros estamos trabajando con personas que están padeciendo. Y si no nos involucramos de esa manera, y yo lo digo también porque Lean es futuro colega, y no con esto quiero hacer un sesgo para que él va a hacer su camino y va a hacer lo que él quiera, ¿no? Obvio. Sí, bueno, yo he pasado por muchos terapeutas y todos tenían una impronta distinta, salvando las distancias, ¿no? De toda la parte metodológica y el marco teórico. Totalmente. Saliendo de ahí. Sí, yo lo pienso eso y digo, a ver, si quiero dejar un mensaje, ¿no? Si quiero hacer una reflexión a todo esto, como vos decías, Santo, yo puedo decir, sí, hay ansiedad, hay depresión, Sí, claro. se convive con eso, pero no somos eso, Exacto. tal cual. Y si yo tuviese hoy que decir algo, dejar un mensaje para aquellos que lo hayan atravesado, lo estén atravesando, pasen por una situación parecida o lo que sea, se puede. Y sin hacer esta pseudo psicología medio barata, ¿no? De Sí, todo lo sí. podemos. No, Sino eso diciendo, ya es positividad tóxica, ¿no? claro, no. hablando en serio, se puede. Es un trabajo que sigue costando un montón. Yo, de hecho, ayer a mi mamá le estaba diciendo hace un montón de tiempo que no, por ejemplo, no me lavo los dientes antes de irme a acostar. Por ejemplo, Claro. cosas así, ¿no? Detalles mínimos Totalmente. que yo sé que no es que me lo olvido, sino que es propia desidia. Es esa cosa medio de abandono de castigarse uno mismo por cosas que uno con los que no está conforme. Y yo y todo esto lo cuento y no me da vergüenza contar nada de esto. ¿No? Hice un recorrido súper grande a nivel personal para poder ser quien soy hoy, con mis pros, mis contras, lo que sea que haya. Quizás me cuesta mucho más ver lo positivo que lo negativo en mí, pero bueno, creo que eso es un poco algo que nos pasa a casi Sí. todos los que no tenemos muy buena autoestima. Total. Y sí, yo creo que se puede. Todo requiere mucho trabajo. Obviamente que todo va a depender también del entorno, de qué trae uno ya de bagaje, qué situaciones tiene. A mí me hizo muy bien, pese a que tardé mucho en, por así decirlo, de desplegar las alas, me sirvió mucho salir de ese ambiente. Terminé el colegio, me fui de ahí, no volví a ver nunca más a nadie y de a poco fui sanando. Y sí. Pero si vos seguís compartiendo todos los mismos días con la misma gente que te hizo daño, es mucho más difícil salir de ahí. Es mucho más Totalmente. difícil sanar esas heridas que te van quedando. Y bueno, creo que mi reflexión es esa. Como bien dice Pau, la vida es una, la chance es una. El cómo vivirla, nadie tiene el libreto. Pero quedarse en la cama tirado y esperando que las oportunidades pasen y uno pensar que pudo haber sido no es la opción. Creo que no es la opción. Me No. encanta, me Coincido. encanta. El tema también de accionar, y que hoy justo se lo decía a una paciente, porque me dice, ¿cómo hago? ¿No? Ella no se ve bien, que su autoestima, ¿no? Y ¿cómo hago para quererme? Y no es un proceso fácil. Y acá no voy a venir con, bueno, si vos no te querés, el resto no te va a querer. No, la gente nos quiere igual. El tema es, si nosotros no nos ponemos como prioridad, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos si no nos validamos, si no nos ponemos como una estrellita? ¿Qué es lo que le damos también al otro, no? ¿Qué le damos al otro? En esta dinámica, sí, completamente. Y que termina, digamos, de alguna manera siendo un círculo vicioso de también con qué tipo de personas nos vinculamos. Porque en base a eso, también nos vinculamos con determinadas personas que alimentan esa baja autoestima, ¿no? Sí. Entonces, nos encontramos con narcisistas, con manipuladores, con un montón de situaciones en la que no nos podemos despegar. O incluso con gente que es igual a uno. Total. Entonces es como que tenés las dos posibilidades. O encontrás gente que potencie esos sentimientos o esa baja autoestima
con sus propias características, como decís, ¿no? Esto narcisista o con estas conductas de gosteo y demás, o tenés al otro que se potencian mutuamente porque los dos son igual. A ver, no significa que uno tiene que ser complemento de otro, ni que tenés que buscar a la media naranja, ¿no? Al que levante las piezas y las arme de vuelta. No se trata de eso. Pero sí que cada uno pueda hacer su propio trabajo interno. Me parece que lo importante está ahí, ¿no? En cada uno ser capaz de hacer su propio proceso. Y ese crecimiento, sea mucho, poco, nada, ínfimo, de a poco, si uno va realmente creciendo y mejorando su forma de verse a sí mismo, su autoestima y su autoconcepto, se traslada a la relación que tenga, sea cual Totalmente, sea. la importancia de trabajarse individualmente para luego llevarlo al vínculo, sobre todo. Sí. Bien, Lian, como para ir cerrando un poco, porque se nos pasa la hora volando, Wow. contanos qué mensaje le querrías dar a la audiencia con respecto a esto tan fuerte que nos has contado, y por otro lado también a los futuros colegas, porque vos ya estás a punto de recibirte, y si bien nosotros tenemos como la expertise, vos estás como saliendo de tu lado de estudiante. ¿Y qué le podrías recomendar también a los chicos que quieren tirar la toalla y queda tan poquito, ¿no? Bueno, esas dos cosas. Bueno, a ver, si yo tuviese que ponerme un poquito más, quizás en modo maestra ciruela, ¿no? y ponerme más firme. Yo lo que diría es, a modo de reflexión, sin dirigir esto a absolutamente nadie, sino a modo de pensarlo. Para los que estén escuchando, vayan a escuchar esto, que estén dentro de esta hermosa profesión, o que vayan a estarlo, o que piensen que es su proyecto, hay que rever mucho cómo nos relacionamos con el otro. Sí. ¿Qué significa escuchar al otro? ¿Qué significa empatizar con el otro? No podemos estar en un lugar y decir que somos profesionales si después nosotros somos los primeros en levantar el dedo para señalar. No podemos ser aquellos que nosotros mismos después decimos que está mal ser. No podemos convertirnos en eso. Y ni con colegas ni con nadie. No podemos ver que de repente un compañero en la facultad esté llorando en un pasillo porque le fue mal en un final y uno ignoraría hacer como si nada estuviese pasando. Totalmente. No podemos darle a uno, o mejor dicho, no darle a uno la posibilidad de ser escuchado y dar su versión cuando algo pasa. Que creo que eso es a mí lo que me faltó. Y hoy yo puedo decirlo con claridad. Me parece que eso es fundamental. Y más cuando vas a trabajar en un ámbito como el nuestro, que es la salud. No podés sesgarte tanto. Creo que esto es un llamado de atención y un llamado a la reflexión a todos los que ejercemos esto, o los que estamos por ejercer. No me quiero incluir. 2 puntos fundamentales. Saben que Lean, bueno, me está conociendo, habrá visto algún capítulo. Y Pau ya sabe, yo voy muy al hueso con las cosas. Me considero bastante frontal. Y creo que lo fundamental en la profesión es la escucha, ante todo, el saber que me puede pasar y ser consciente de eso, y el no señalamiento. Esas son las 3 puntas fundamentales. Si uno tiene que hablar de la empatía, el amor por el otro y demás, soy esa psicóloga que Pau habla la que dice te quiero, la que come un alfajor con un paciente, la que convida un mate. Y creo que la mayoría de los tratamientos que surten efecto son los que uno logra llegar al corazón y al alma del otro. Totalmente. Y una cosa más, sí. Una pequeña cosa más a raíz de esto. Chicos, a todos los que estamos en esta profesión también, desmitifiquemos un poco el rol del terapeuta. Sí. Ay, totalmente. No hay dioses. No hay dioses. Yo no quiere decir que uno tenga que ir exponiendo su vida y ventilando, ¿no? Ser un ventilador, Liliana, no. Pero sí, sí podemos mostrar al otro. Que sufrimos, que muchas veces la pasamos mal, que muchas veces la pasamos re bien. Sí. Bueno, a mí me han criticado mucho también por exponerme, pero a mí me parece que es parte de entender que atravesamos cosas, que somos seres humanos. Y cuando un paciente me ve de hace una semana y me dice, qué bien que te veo, y que se pone contento y me dice, qué bueno que te elegí,
yo ya no tengo más nada que decir. O sea, y a mí eso es lo que me da como la pauta de que las cosas están saliendo bien y cuando, un poco lo que decía Anto, ¿no? Cuando uno realmente entiende, como decía Stephen Fink, que el amo, a veces psicólogo, lo amo, ponerse en el zapato de los otros y entender que el otro está padeciendo y poder acompasar, poder acompañar, sostener en el momento indicado que esa persona lo necesita, yo creo que ahí hacemos un montón. Y por ahí solamente hasta con el silencio, pero hacemos un montón. Así que nada, ojalá por más psicólogos humanizados, vamos a decir, o que por lo menos, como dice Lea, no ventilar, pero sí entender que nos pasan cosas y que uno no tiene resuelto, no es que uno no va a tener depresión, no es que uno no va a tener ansiedad, no es que uno no va a llorar un día. Y no va a ser ni mejor ni peor profesional por esto, ¿no? No. Por haber padecido, por tener un padecimiento y tal demás. cual. Es más, hasta Claro. te habilita tener otra mirada ante los padecimientos del otro. Totalmente, Así es. totalmente. Bueno, Lean, primero quiero agradecerte junto con Anto, hayan venido, la verdad. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, otra vez lo digo. La verdad que pensé que iba a estar un poco más nervioso y la verdad que bastante ¿Viste? cómodo. Para Bien. mí tiene que venir Una vez muchas que- veces. Tiene que Yo lo quiero venir, muchas veces sí, acá. obviamente, vamos a hablar de otros temas. Mi idea es Cuando un poco quieran, cuando eso. quieran. Bueno, Lean, que me conoce, sabe que yo trato de impulsar a mis alumnos, al menos, trato de que puedan crecer. O sea, yo no en eso no soy... Por más docentes así también. ¿no? Sí, total. No es porque sea mi Que, colega, que amiga, escuchan, pero y por que, más docentes que empatizan, comprenden, acompañan el proceso. que no Porque pretenden que nosotros seamos también, nosotros también esponjas. fuimos alumnos, ¿eh? Bueno, eso es lo que yo Nosotros siempre, fuimos alumnos, y eso no es lo lo que tenemos digo olvidar. siempre. Al menos es lo que me hubiera gustado a mí tener como docente, más allá que tuve excelentes docentes en la universidad, que me llevo un montón, pero digamos, parte de mi personalidad, de mi estilo, es eso. Bueno, nos vemos el sábado que viene en Demos que Hablar. Gracias, Lean, gracias, Santo. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.